Hoy nos metemos de lleno en un tema que, de una forma u otra, nos toca a todos: el poder y la desigualdad. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva antropológica, para entender realmente cómo se arman y se sostienen estas estructuras en nuestras sociedades. A ver, la primera gran pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿por qué, miremos donde miremos, ya sea en la historia o en el mundo actual, siempre, pero siempre, encontramos alguna forma de desigualdad? ¿Será que es algo inevitable? Bueno, la antropología tiene algunas respuestas bastante interesantes. Y para empezar a desentrañar esto, esta cita del antropólogo Georges Balandier es fundamental. Lo que nos dice es que el conflicto, la tensión, es parte de la vida social, es universal. O sea, no hay tal cosa como una sociedad perfectamente armónica. El punto clave entonces es entender cómo se maneja esa tensión. Ok, entonces acá es donde la cosa se pone interesante. Si partimos de la base de que toda sociedad tiene sus propias fricciones, la siguiente pregunta es: ¿cómo se organizan? Y ojo, porque no son para nada aleatorias, siguen patrones muy, muy claros. Y esta es la primera pieza del rompecabezas. La desigualdad no aparece de la nada, como por arte de magia. Se construye sobre un sistema, una forma de clasificar a la gente. Las sociedades toman ciertas diferencias, ya sean biológicas o culturales, y les asignan un valor, creando así jerarquías. Bueno, veamos entonces cómo se arma todo esto. Vamos a explorar los ejes más comunes, esas líneas sobre las que las sociedades trazan las diferencias y crean las categorías que al final definen el lugar de cada persona. Pensemos en el género, por ejemplo. Hay una visión que lo simplifica todo a la biología, a diferencias naturales. Pero la antropología nos abre los ojos a otra cosa. La realidad es social. Los roles que asociamos con ser hombre o mujer son en su gran mayoría construcciones culturales. Y esto cambia muchísimo de una sociedad a otra, y con frecuencia se usa para justificar que el poder no se reparta por igual. Y algo muy parecido pasa con la edad. Claro, no es solo un número en un documento, es un concepto social. En muchas culturas, la edad sirve para justificar la autoridad de los mayores, pero también puede ser un foco de tensión entre generaciones que compiten por recursos o por poder. Y bueno, claro, también está la etnicidad. La identidad étnica puede ser una fuente de orgullo, de comunidad, pero también puede transformarse en lo que se llama fricción interétnica, sobre todo cuando distintos grupos se encuentran compitiendo por territorio, por trabajo o por influencia política. Bien, ahora llegamos a un punto clave, a uno de los ejes quizás más potentes y determinantes en las sociedades modernas: la clase social. Y esto no es solo un eje más. Muchas veces es el verdadero motor que mueve la maquinaria de la desigualdad. Ojo, acá es súper importante que distingamos dos ideas. Por un lado, la estratificación social, que es una imagen más quieta, como los pisos de un edificio, arriba, en el medio, abajo. Pero por otro lado, la idea marxista de clase social es mucho más dinámica. No se trata solo de en qué piso estás, sino de tu relación con los demás dentro de un sistema económico que en su base es conflictivo. Y para entender de verdad esa relación, tenemos que hablar de un concepto fundamental: los medios de producción. ¿Qué son? Pues básicamente todo lo que se necesita para producir cosas y generar riqueza en una sociedad. Desde esta óptica, la clase social de alguien depende de si es dueño de estos medios o si, por el contrario, tiene que vender su fuerza de trabajo a los dueños. Y acá está la clave. El poder económico no se queda ahí. No es solo tener dinero. Como decían Marx y Engels, quien controla la producción material de una sociedad, muy a menudo termina controlando también la producción de ideas. Su forma de ver el mundo se convierte en la forma de ver el mundo. Pero a ver, la clase social no es algo abstracto que está en un libro de economía, ¿no? Es algo que se vive, que se siente en el día a día. Y para entender esto, cómo se vive la clase, vamos a ver el concepto de habitus del sociólogo Pierre Bourdieu. Entonces, ¿qué es eso del habitus? Piensen en una especie de programación social, como un software interno que se nos va instalando desde que nacemos. Son todos esos gustos, esas maneras de actuar, de hablar, que absorbemos de nuestro entorno social. No es algo que pensemos, simplemente nos sale así. Y esta programación, digamos, se nota en absolutamente todo. En el tipo de música que nos gusta, en nuestro acento al hablar, en la ropa que elegimos, en cómo nos movemos.
hasta en lo que nos parece que es comida rica. El hábitus es, en pocas palabras, la clase social hecha cuerpo, hecha gusto, hecha comportamiento. Ok, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si estas estructuras de desigualdad existen y son tan claras, ¿por qué no estamos viendo rebeliones todo el tiempo? ¿Cómo es que estos sistemas se mantienen en pie, muchas veces sin necesidad de que haya policías en cada esquina? Y con esa pregunta en mente, entramos en la recta final de este análisis. Ahora vamos a intentar descubrir la arquitectura invisible que sostiene todo esto, esa mezcla tan particular de control y, sobre todo, de consentimiento. A ver, el poder no es algo simple, no es una sola cosa. El sociólogo Gilberto Jiménez lo divide en 3 tipos. Primero, la fuerza, que es la más obvia, la violencia directa. Segundo, la autoridad, que es el poder que aceptamos como legítimo, como el de un juez. Y tercero, la dirección, que es el poder que tiene alguien por su conocimiento o su habilidad técnica. Pero, y acá viene lo más interesante. La forma de poder más potente, la más duradera, no es ninguna de esas 3. El control más profundo, el más efectivo de todos, se logra cuando la gente consiente en ser gobernada, cuando aceptan las reglas del juego. Y es aquí donde entra un concepto que es fundamental entender, la hegemonía de Antonio Gramsci. La hegemonía es como la graduación del poder. Es lo que pasa cuando la visión del mundo de un grupo dominante deja de verse como la visión de un grupo y empieza a aparecer el sentido común, la forma natural y obvia de que las cosas sean. Es que siempre ha sido así. Entonces, para que quede claro, el verdadero éxito de la hegemonía se da cuando incluso los grupos a los que el sistema no favorece lo aceptan e internalizan sus valores. Cuando el sistema se sigue reproduciendo, no tanto por la fuerza, sino por el consentimiento y la participación de casi todos. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta flotando en el aire para pensar. Después de haber recorrido cómo se construye la desigualdad y el poder, queda preguntarse, ¿cuáles son esas ideas que hoy en día se nos presentan como sentido común, pero que en el fondo están sosteniendo una forma particular de repartir el poder? ¿Dónde está funcionando la hegemonía en el mundo que nos rodea?